Aplicación de la teoría APOE en los sistemas de numeración binaria, octal, decimal, hexadecimal usando MATLAB R2021A. Los aportes de la teoría APOE a la práctica docente se enfocan en la descomposición genética, que es un modelado hipotético de las estructuras y los mecanismos mentales necesarios para aprender un concepto matemático específico. Elementos que sustentan ese diseño: la experiencia de los investigadores en el proceso de aprendizaje y enseñanza, y los conocimientos de la teoría APOE. La descomposición genética de un concepto matemático no es única. Está determinada por la organización de las estructuras previas de los individuos. Bien, Piaget se enfoca en la epistemología constructivista, estado del conocimiento a otro, aprender a cambiar de un estado de conocimiento a otro, y Dubinsky complementa con aprender matemáticas, aprenden y cómo enseñar matemática. La teoría dinámica de la POE nace en los años 90, específicamente en el 1996. Objetivo de la teoría. Bueno, ¿cómo aprendemos las matemáticas? ¿Cómo se puede enseñar de forma efectiva? Son preguntas relevantes. ¿Cómo un sujeto genérico aprende un concepto o tema matemático? No solo de forma individual, sino grupal. Proponer cuáles son las construcciones necesarias para aprender. ¿Cuál es el rol que juega el lenguaje en las matemáticas? ¿Y cuál es el de la institución como tal? Se trata de tomar un recorte de la realidad para estudiarlo a detalle en el aprendizaje. El acrónimo APOE significa acciones, procesos, objetos y esquemas, propuestos por Ed Dubinsky. The APOS es Model, Action, Process, Object, Schema, por sus siglas en inglés. Tenemos las acciones, que son transformaciones sobre los objetos. Un proceso, cuando se repite una acción, un conjunto de acciones y se reflexiona sobre ellas. ¿Qué es un objeto? Es la reflexión sobre la posibilidad de hacer acciones sobre un proceso como un todo, llevar a encapsularlo en un objeto, la construcción de un proceso a la construcción de procesos. Y los esquemas. Es una colección de acciones, procesos y objetos relacionados entre sí. Los esquemas son dinámicos, como también siempre están evolucionando y abordan las situaciones utilizándolas de forma efectiva. En este caso podemos decir que, por ejemplo, cuando tenemos el programa de MATLAB, las instrucciones han ido variando según las versiones de este programa. Y esto lo podemos ver en todas las características de los nuevos programas que están más enfocados a proyectarse en la nube. Por ejemplo, aquí tenemos estructurados cómo funciona lo del esquema. Tenemos la acción, las acciones van sobre los objetos, la encapsulación y la desencapsulación hacia los procesos y la coordinación y la reversión. La interiorización es importante también. La enseñanza del ciclo ACE de la POE. Las actividades diseñadas con la descomposición genética, que promueven una reflexión y promueven la construcción deseada o prevista. En este caso, el APOE se apoya en las tecnologías de la programación, el trabajo colaborativo, en las actividades guiadas por el profesor. Esto es muy importante, que exista trabajo en equipo, la promoción de la reflexión y de las construcciones deseadas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el problema que se plantea y cuál es el que debemos de abordar? ¿Cuál es la estructura inicial mental de lo que se desea según lo asignado por el profesor? Aquí podemos ver que puede formarse un ciclo entre actividades y discusiones para afinar los conceptos matemáticos. Los ejercicios individuales en equipo de tareas, actividades, ejercicios y problemas, que se enfocan en ello. Acá podemos ver la representación formulada por Ed Dubinsky, el ACI Teaching Cycle, el ciclo de enseñanza del ACE. Las tareas cooperativas
la discusión en clase, las grandes discusiones y la ejercitación, que obviamente debe de ir orientada por el docente. Y la teoría del APOS, la interiorización, la acción, el object, la encapsulación, los procesos y los schemas. Un poquito más de otra propuesta de lo mismo, haciendo un arreglo cognitivo. La visualización de la forma en que se ejecutan las secuencias, el análisis teórico, la observación del análisis y verificación de datos, la descomposición genética, las acciones, los procesos, los objetos y los esquemas, para el modelado de un objeto matemático. Y el ciclo ACE, que tiene que ver con las actividades de la discusión de clase y en el aula, y los ejercicios. Bien, tenemos ahora acá lo siguiente. Los sistemas de numeración están los binarios, que son 0 y 1, el sistema octal, que sabemos que serían 8 símbolos del 0 al 7, el decimal, que va del 0 al 9, el sistema hexadecimal, que tiene 16 posibles símbolos digitales. En este caso irían de 0 al 9 más las letras del alfabeto A, B, C, D, E y F mayúsculas. Bien, aplicaciones de los sistemas de numeración. Encontramos el código, en este caso Gray. Es un código formado por dígitos binarios y está el sistema hexadecimal, muy importante en el proceso digital de los colores. Los colores primarios son el verde, el rojo y el azul. El sistema RGB, que no es más red, green y blue, para codificar los colores. La programación de computación y el enfoque APOE, con sus acciones, procesos, objetos y esquemas, se detalla a continuación la estructura para trabajar los sistemas de numeración. Solicitud de ingreso de datos. Aquí podemos ver que se promueve, se asigna el valor decimal a transformarlo en hexadecimal con las instrucciones. Aquí podemos ver el binario, que es decimal de binario. La transformación es el código que le da, y el octal con el decimal de base 2 para decimal de base 8. Y ahí hay una transformación y unas declaraciones que se utilizan para dicho objetivo. Uso de comillas al momento de ingresar los datos. Las relaciones entre los diferentes sistemas de numeración, representación numérica, los sistemas de numeración, los valores equivalentes, estos son los objetos, los esquemas, el código fuente para la solución, los sistemas binarios, por ejemplo, me dan el código binario, yo lo tengo que transformar a decimal, hexadecimal y octal. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la ejemplificación con MATLAB, la representación de binario a octal, decimal y hexadecimal en MATLAB. Bien, y entonces aquí tenemos el código fuente de la transformación, en este caso, de hexadecimal a los diferentes sistemas de numeración, tanto decimal como binario y octal. Para ello podemos ver que hay una limpia de pantalla. En la transformación acá de hexadecimal se hace el ingreso del dato, se digitaliza. Aquí está el código que hace la transformación en cada uno de los otros sistemas de numeración, la salida y la muestra en pantalla, que sería en este caso de este lado. Bien, para ello vamos a inicializar el programa. Aquí nos dice que digitalicemos el valor de base 16. En este caso vamos a iniciar con, en este caso, como dije anteriormente, vamos a agregar el valor 53, pero tenemos que ingresarlo con los apóstrofes respectivos, que serían estos. Le damos Enter. Y aquí podemos visualizar en la parte inferior que nos dieron los resultados respectivos y las equivalencias como tal. En el lado derecho podemos ver la declaración de variables, los tipos que salieron acá, el ingreso de binario, el decimal, hexadecimal y el octal, como tal en la representación que se quería. Bien, en este caso
digamos, queremos trabajar con base 2, debo de hacer una limpieza de pantalla como tal. Entonces, en este caso sería CLC. Nos damos cuenta que todavía no se ha borrado de este lado, entonces es necesario que yo haga un borrado total, clear all, que borre todo. Ahora sí lo borró todo y ya puedo utilizar nuevamente, eh, ahora sí ya puedo utilizar el programa. Entonces, en este caso, voy a ingresar un código binario para dicho fin. En este caso voy a ingresar el número, voy a inicializar el programa. Entonces nos pide digitalizar. Vamos nuevamente a hacer lo mismo. La misma situación acá arriba del binario que se ingresa, el código que se utiliza como tal para hacer las transformaciones y el despliegue de los valores en esta parte. Entonces siempre nos apoyamos en el apóstrofe como tal. Y en este caso voy a ingresar el valor 10, 10, perdón, 10011 y cerramos con el apóstrofe. Y aquí nuevamente yo puedo ver las equivalencias. En este caso puedo visualizar los resultados. Obviamente me dio 8353, pero no debería de leerse así. Es 8353, 123 porque es de diferente base, salvo el valor decimal, que ese sí es válido decir 83. Bien, aquí podemos ver los valores nuevamente. Ahora vamos a utilizar la transformación de base 10. Para ello, como dije anteriormente, siempre hay que hacer una limpieza de pantalla, CLC y clear all para borrar las variables que se habían almacenado anteriormente y que no se borran solo con el CLC. Bien, entonces aquí vamos a inicializar el programa de base 10. Nos dicen que digitalicemos el valor en base 10. Vamos a ingresar el valor 83. Aquí podemos visualizar los resultados pertinentes y podemos visualizar esta parte acá. Bien, el valor en hexadecimal, octal y binario. Y lo puedo visualizar en este lado. Puedo verlo perfectamente acá. Entonces, esta parte es la que a nosotros nos interesaba. Bien, con esto concluyo la parte del software. A continuación, seguimos con la parte explicativa de forma manual. Muchas gracias por la primera parte de este video, por su atención también. Bien, vamos a transformar el 123 que está en sistema octal a decimal. Para ello vamos a inicializar con lo siguiente. Este número 3 tiene potencia 0, este tiene potencia 1 y este tiene potencia 2. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar de la siguiente manera. 1, 2 y 3. Base 8 es igual a 1 por 8 a la 2 más 2 por 8 a la 1 más 3 por 8 a la 0. Recordemos que si está en potencia, según la potencia, y se trabaja con 8 porque es la base con la que se está trabajando. Bien, los resultados aquí serían, el primero sería 64, el que sigue sería 16 y el último sería 3. En este caso el resultado es 83. Esto es en sistema decimal, quiere decir que la respuesta estaría dada por 83 y tendríamos que agregar el valor 10. Bien, este es el primer ejemplo. Pasemos a la otra ejemplificación. En este caso nos piden que 83 de que está en sistema decimal lo pasemos a binario y octal. Y por último a hexadecimal. Bien, entonces tomamos el 83
Y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a ir haciendo el siguiente algoritmo. Quitamos una unidad, nos queda 82, la mitad de 82 es 41. Quitamos 1, la mitad de 41 es 20. Como este sí tiene mitad, agregamos un 0. La mitad de 20 es 10. Igual un 0 nuevamente. La mitad de 10 es 5. Quitamos 1, nos queda 4. La mitad de 4 es 2. Aquí agregamos 0. Y aquí agregamos un 1 porque la mitad de 2 es 1. Bien, en este caso, entonces tomaríamos hacia arriba y nos quedaría para el sistema binario, nos quedaría de la siguiente forma. Tomamos entonces los valores que están ahí, sería 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Para el octal, tomaríamos ternas de lo que tenemos en la parte superior. Entonces, en este caso, sería de la siguiente manera. Tendríamos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí haríamos separaciones de 3. A este le faltan 2. Agregamos esos 2 ahí que nos hacen falta. Aquí agregamos 2 ceros. Y siempre vamos a trabajar con potencia 2. En este caso, aquí está representado el número 1. Aquí está representado el número 2. Y en este último, el número 3. Eso quiere decir que el resultado sería 1, 2, 3 de base 8. Por último, tendríamos en este caso lo que es el sistema hexadecimal. Para ello, el hexadecimal, tenemos entonces lo siguiente. Hacemos la misma situación de lo que estábamos teniendo al principio. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Tomando esto de acá siempre como principio. Entonces ahora ya no se van a formar ternas, sino vamos a formar cuartetos o sí, 4. Solo que aquí nos va a faltar un elemento, entonces vamos a agregar un 0. Y entonces aquí ya tenemos 4 cada uno. Este número de acá es el número, en este caso sería el número 5. Y aquí en el último está el número 3. Quiere decir que en hexadecimal este número es igual a 5316 avos. Bien, ahora el último ejercicio. En este caso tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a convertir a binario y a octal el número hexadecimal que aparece acá. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3, 4, A y C. En este caso, cada uno de ellos va a tirarnos o nos va a dar 4 valores que van a estar representados en código binario o en binario. Y para el primero, por ejemplo, para el 3 es 0, 0, 1, 1. Y en este estaría 0, 1, 0, 0. Para el A ya sería el 10, 10, el 1, 0, 1, 0. Y para la última sería 1, 1, 0, 0. Bien, entonces esto sería lo referente a esta situación. Aquí hay que formar, por ejemplo, para el binario no hay ningún problema porque sería la cantidad que aparece ahí.
quitando los primeros dos ceros. Quiere decir que para el binario es bastante sencillo porque solo agregaríamos 1, 1, 0, 1, 0, 0, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Aquí no tenemos problema con el binario. Ahora, con el octal ya sabemos que tenemos que formar tríos. Y en este caso, miramos aquí que hay 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en el caso este último sería 1, 2 y 3. Solo llegaría hasta acá. Este se desecharía. Entonces, en este caso, en la primera situación, tenemos el número 3. En el siguiente sería el número 2. Para este otro también el número 2. Para el que sigue es el número 5. Y para el último sería el número 4. Este estaría dado en base 8. Bien, con esto concluimos esta fase.